Está con nosotros nuestro tercer invitado de la noche, es un ex hombre de la casa, es cientista político, Ricardo Israel, candidato presidencial del PRI. Gracias por estar aquí. Y gracias por la invitación. Estaba pendiente porque cuando hicimos la ronda con los otros candidatos presidenciales... Tú no eras candidato. No eras candidato. Y esa fue la razón por la cual, al dar la conferencia de prensa, la coordinadora del CEP me nombró con nombre y apellido diciendo que no estaba porque no era candidato. Por eso no marca los 42 puntos que tiene. No, pero para nosotros son muy buenas noticias. Por un doble motivo. Uno, porque indudablemente, más allá de que existamos 9 candidatos, la tendencia es que va a haber segunda vuelta por la baja Pinochet. Y segundo, que candidatos que llevan muchos años, como Meo y Parisi, marcan muy poco. Así que esto nos abre bastante optimismo. Veamos, Ricardo, una nota. Encantado. Y volvemos aquí a la mesa. Encantado. Porque no son solo Evelyn o Michelle, 9 son los candidatos que batallan para llegar al sillón presidencial. Histórica cifra, y uno de ellos es abogado y cientista político. El 20 de julio de 2013 fue nominado por el Partido Regionalista de los Independientes como su candidato presidencial. Ricardo Israel Zipper, un hombre que hizo carrera en los medios de comunicación, siendo comentarista internacional en diversos programas, pero que comenzó a coquetear con la política el año 2008, luchando para llegar al sillón municipal de la capital, donde obtuvo el 10% de los votos. Hoy aspira al otro sillón, al del Palacio de Gobierno. Dice representar al centro, concepto que varios se han peloteado en el último tiempo. Pero, ¿quién es el centro finalmente? Ahora, Israel no es un centro cualquiera. Apunta a representar el centro de la moderación y el sentido común, en sus propias palabras. Su lema es "Súmate al regionalismo", pues ha señalado que Chile debe ser un país descentralizado, entregándole el valor que merecen los pueblos originarios. Este es Ricardo Israel, el hombre que sueña con representar las ideas que el fallecido ex senador Adolfo Saldívar planteó al fundar el PRI. Ricardo Israel leía hoy en el diario que el PRI, el partido que apoya la candidatura de Andrés Salamán en Santiago Poniente. Ustedes, pese a que llevan una lista parlamentaria. Y tú, antes de ir a esa nota, hablaste de que se abre con 9 candidatos la posibilidad bastante cierta, bastante probable de que haya una segunda vuelta. En ese evento de que tú no vayas a esa segunda vuelta, ¿tú eres más cercano a Evelyn Matei? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que este es un partido atípico. Fíjate, ha sido un éxito electoral. El PRI nunca ha bajado del 8%. Lo cual lo convierte en un partido que tiene más votos que partidos históricos como el comunista y el radical, y casi el doble del PRO de Meo. Ahora, es el partido que lleva lejos, y esta es la base de nuestro optimismo electoral, además de estar constituido en las 15 regiones, lejos el que lleva más candidatos a consejeros regionales. El que nos sigue es Renovación Nacional, con una diferencia de menos 50 en relación a nosotros. Es un partido que está establecido. Lo único que le pedimos a la gente es que todos los candidatos fueran de las regiones, nacidos y criados allá. Hay una lista parlamentaria que nos enorgullece mucho llevar candidatos mapuches, huilliches y el único aymara que va en el norte. Pero por sobre todo, también las regiones han decidido si van a apoyar candidatos a senadores donde no llevamos o si no lo van a hacer. Hoy día efectivamente se le expresó el apoyo a Andrés Salamán, pero yo estuve la semana pasada en Puerto Montt y por unanimidad se le expresó el apoyo a Quinteros, el socialista. Y tengo entendido que la 8ª región está pidiendo Magallanes a un independiente, a Marinovich, y la 8ª región... ¿En una segunda vuelta que cada uno hay libertad? No, yo creo que lo que va a ocurrir... ¿Qué es lo que pasa? Este era un partido que tenía un líder, probablemente, seguramente si él estuviera vivo, él estaría aquí, no yo, que es Adolfo Saldívar. De hecho, muere Adolfo Saldívar, se reorganiza el partido, nueva directiva. El programa que yo represento, fundamentalmente la regionalización y los otros puntos que espero que les quiero contar, tuve la oportunidad de contárselo en radio a Paulsen, y habían decidido en enero que el tema presidencial solo se iba a resolver después de las primarias. Y ahí es donde aparezco yo. Porque para mi sorpresa me ofrecen a mí esta posibilidad, porque hasta hace 2 meses yo era integrante del Tribunal Constitucional, entonces estaba en otra.
Y se da esto donde yo soy la cara visible de un movimiento que tomó todas estas definiciones después de haber sido votado y ratificado por cada una de las regiones. Entonces, si no pasamos a la segunda vuelta, lo que va a ocurrir es que un partido tan descentralizado, tan democrático, con este estilo de hacer política, seguramente va a hacer su convención y va a decidir qué hacer. Pero en este minuto, lo que esperamos es pasar a la segunda vuelta. ¿Tú en lo personal? No. Fíjate, en una entrevista me preguntaron uno por uno y la respuesta es no. Porque tenemos propuestas que no están en ninguna de las otras 8 candidaturas. Fernando Villegas. ¿Cómo está, estimado? Muy bien, don colega? Fernández, qué gusto saludarlo. Estábamos recordando antes que partimos en televisión con Ricardo hace unos pocos años. Mucho. Domicilio conocido. Domicilio conocido. Aquí mismo. Bueno, tú este aparte de ser candidato presidencial, eres un destacado, conocido y experimentado cientista político. Y tú seguramente seguiste la conversación que tuvimos aquí con Cristian Gasmuri. Sí. Y me gustaría, seguía con mucha intensidad por nuestro público, ya lo sabemos, porque fue muy interesante. Y me gustaría que tú, si pudieras agregar algún elemento a esto, porque una de las cosas que recordaba Fernando Paulsen es que a partir de cierto lapso bastante breve, Pinochet se distanció enormemente de quienes venían en segundo, tercero y cuarto lugar en términos de rango, antigüedades, lo cual equivale a decir que los demás se tuvieron que ir para la casa o se fueron, digamos, a la vida eterna o cualquiera de esas alternativas. Pero tú mencionabas aquí una hipótesis interesante que se agrega para explicar ese fenómeno que ocurrió. Justo. Mira, esto viene de lo siguiente. A mí me tocó escribir un par de libros sobre este tema y yo me quedo con la frase del último, que es el título, que es la democracia que perdimos entre todos. Hay que separar la etapa política de la dictadura y la horrorosa violación de los derechos humanos. Hay que separar también quienes van preparando las condiciones, que incluye a el gobierno norteamericano, chilenos, y también quienes desde la izquierda con su infantilismo crean o ayudan a crear las condiciones. El golpe de Estado propiamente tal, que es la última etapa de una ofensiva política. Recordemos que los militares se comienzan a involucrar hacia el final. Y un Pinochet que también se inclina y apoya el golpe en los últimos días. Él es de los últimos en integrarse y quizá eso explica muchas de sus acciones. Y creo que hay cosas fundamentales. Primero, algo que ustedes estaban conversando, que es sacar del camino a todos los generales que habían preparado prácticamente el golpe por distintos medios. Hay gente que muere, hay gente que se le cae el helicóptero y sobre todo la gente que ha llamado a retiro. Y con posterioridad al año 74, Chile comienza a vivir un escenario bélico que dura casi 4 años con Perú y después casi inmediatamente viene otro de casi 4 años con Argentina. Y este escenario bélico yo creo que es fundamental para la duración de la dictadura y para imponer el verticalismo que lleva a que los 3 años de diferencia que había entre el general más viejo y más joven cuando Prats era comandante en jefe se transforma casi en un cuarto de siglo con los brigadieres, este nuevo grado creado cuando Pinochet abandona el generalato. Sí. Fernando. Déjame preguntarte sobre tu candidatura. Con mucho gusto. Para volver un poco. Me parece súper interesante y creo que hay una cantidad enorme de estudios que se deben hacer y me imagino que hay un montón de gente trabajando o tesistas que están en esta situación de cómo se da la instalación de la dictadura posterior al golpe de Estado. Pero me interesa a mí básicamente lo que tú señalaste respecto del énfasis que haces tú en la cosa regional. Así es. Porque cada vez que nosotros estamos con un candidato presidencial acá, yo recibo por lo menos 6 o 7 mensajes de texto que dicen, bueno, ¿y de regiones qué? ¿Y por qué solamente preguntan de cosas que tienen que ver con cosas de Santiago? Bueno, ¿de regiones qué? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y de hecho, para no olvidarme de las regiones, minutos antes de ingresar a este programa, me llaman del sur y me dicen que no me olvide de mencionar que años después, en Chaitén todavía no están los servicios básicos para la gente que en este minuto nos puede estar viendo. ¿Qué nos diferencia de otras candidaturas? Es quizás la primera vez que una candidatura presidencial que tiene como principal único programa cambiar el Estado chileno de centralista a regionalizado, va a tener esta posibilidad de conversar estas ideas, de una franja televisiva y de debates nacionales. Y este no es un cambio menor. Chile ha sido un país centralista, ha tenido gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, dictaduras,
pero todos han sido centralistas. Y el centralismo antecede a Chile porque viene de la reforma borbónica del Imperio Español. ¿Qué proponemos nosotros? Algo que no es ningún invento. El denominador común de todos los países desarrollados, sean Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Alemania, para no hablar de los federales, es un grado altísimo de descentralización. ¿Qué proponemos? Parlamentos regionales electos constitucionalmente y con atribuciones y recursos. ¿Atribuciones sobre qué? Por ejemplo, salud y educación. Ante el evidente fracaso de la municipalización, creo que la peor idea es la que se ha mencionado de recentralizarlo todo y volver a aquella época en que el ministro decidía qué médico iba a Chiloé o qué profesor iba a Los Ángeles. En segundo lugar, cambiar a las municipalidades, que es la cara del Estado, de meras administraciones, algunas que administran muy bien y otras que administran pocos recursos y otros muchos recursos, en verdaderos gobiernos locales. Tercero, algo que se hace en muchas democracias, plebiscitos locales y regionales. Cuarto, que se tribute donde están las faenas productivas, regionalizar los tributos. Acabar con esta situación donde tú vas a un mall en regiones y la gran tienda ancla paga menos que el locatario. El local de cadena paga menos que el manicero. O el caso de una gran celulosa que paga en San José de la Mariquina 20.000 pesos cuando el kiosquero de la plaza paga sobre 30.000. Tenemos también situaciones que se dan en muchos países y que evitan la judicialización que hemos visto en grandes proyectos. Noruega es un país rico, con petróleo, y que tiene más del 80% de su matriz energética en hidroelectricidad. Y no es que ellos sean de otro planeta. Lo que pasa es que antes de presentar un proyecto al Estado, tienen que llegar a un acuerdo con la comunidad. Entonces lo hacen socios y a mí me sorprende todavía que gente práctica como son los empresarios no hayan entendido este cambio y no entiendan que tarde o temprano, si tú metes 500.000 de chanchos donde viven 5.000 personas, vas a tener un problema. Y la regionalización para mí tiene dos subproductos. Uno, es el ingreso de cientos de personas para alimentar nuestra democracia tan venida a menos, que no se soluciona, como lo hemos visto, con la llegada de 2 dirigentes estudiantiles, que son tan impuestos como otros, porque esa es la lógica del sistema. Y segundo, permite una mejor solución y un mejor trato para los pueblos nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros los metemos a todos en un mismo saco y los aymaras son distintos culturalmente a los Rapa Nui y los Rapa Nui a los mapuches. Por eso mismo, porque es un cambio de enorme magnitud, nosotros queremos que sea fruto de un pacto. Y por eso no estamos con la Asamblea Constituyente. Si me permites, una Asamblea Constituyente que no es constitucional, a no ser que se meta el mecanismo del plebiscito, te va a empantanar 2 años al menos. Va a intervenir el Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República. Recursos van y vienen y, como hemos visto, conflictos internos serios en países vecinos, esto se va a internacionalizar. Entonces, ¿por qué queremos un pacto? Porque aquí se hizo uno a fines de la década del 80 para transitar a la democracia que dura hasta el día de hoy en el sí y en el no de Bachelet y Matei. Queremos que el nuevo pacto esté centrado en temas como salud, educación, vivienda, energía, igualdad y jubilaciones. ¿Cómo se hace ese pacto, a tu juicio? Como se han hecho los otros. Si no ha habido ningún gran acuerdo en estos 20 personas en una oficina. No, por supuesto, un pacto político, porque si tú te fijas, los grandes acuerdos que se han prolongado en el tiempo han sido fruto de un gran acuerdo. Por eso hablamos del pacto. Mira el que lograron los radicales el siglo pasado. Yo me considero, al haber nacido en un hospital público y al haber estudiado en un liceo de provincia de Los Ángeles, hijo de lo que lograron los radicales en torno a la educación y a la salud pública el siglo pasado. Perdóname, señor, lo que te voy a decir, pero cuando dices que un gran acuerdo o un gran pacto se fundamenta en un gran acuerdo, estás razonando en círculo. La pregunta en el fondo es, ok,
por definición un gran acuerdo supone un gran acuerdo, pero ¿cómo se lleva a cabo ese gran acuerdo? De hecho, toda la discusión política de ahora, o gran parte, tiene que ver con eso. Algunos creen que el gran acuerdo toma efectivamente la forma de una asamblea constituyente donde supuestamente van a participar eso que llaman los movimientos sociales, la calle, esto y lo demás allá. Ok, esa es una fórmula. Otros dicen, no, lo vamos a hacer esto en el Parlamento, es algo específico y concreto. Yo creo que Fernando te está preguntando, ese gran acuerdo, ¿cómo lleva? ¿Quiénes convergen? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugares? Los mecanismos, y los mecanismos prácticos. Puede ser en la Plaza de San Javier, pero te quiero decir, ¿quiénes entran en este cuento? ¿Quiénes tienen potestad para entrar en este cuento? ¿Cómo lo hace? Se invita a todos. ¿Qué es lo que hay que evitar? Si tú te fijas, en educación se está marchando desde los pingüinos y esencialmente nada ha cambiado. En salud hubo un fallo al Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, y tú has visto cómo están colapsadas las Cortes con los recursos que se han presentado y esencialmente nada ha cambiado. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Invitarlos a todos, y ya que hablábamos de esta época del año 70 al 73, si tú te fijas, en la época de mayor polarización, por un acuerdo unánime del Congreso Nacional, se nacionaliza el cobre y Codelco sigue siendo empresa pública hasta el día de hoy. Creemos que ese pacto de la transición ya no existe y el Chile de hoy refleja mejor estas condiciones, además por razones prácticas, porque los recursos que se necesitan para hacer esto, con lo que está ocurriendo en la economía china, pueden no existir en algunos años más. ¿Qué proponemos nosotros? Invitar a todas las fuerzas políticas y, si no hay un acuerdo político, lograr lo que no poseemos en este minuto, que es un referéndum o plebiscito para resolver las diferencias. Y si hay 2 o 3 propuestas, que estas sean entregadas al pueblo de Chile. La base fundamental es que devolverle el poder a las regiones y a las personas para decidir. No es una elección presidencial una forma que la gente tiene de escoger entre distintas opciones y programas que se le ofrecen a la población. Sí, pero no te olvides que hay varios sistemas electorales compitiendo entre sí. Nosotros tenemos el binominal para el Parlamento, es verdad, tenemos el mayoritario para el presidencial, y para los cores vamos a tener uno proporcional. Y por eso el PRI se va a poder ver la diferencia en resultados. Tú tienes 60 distritos para diputados y tienes 64 para cores. Yo te aseguro que el PRI va a estar representado en todas las regiones por la característica del sistema proporcional. Entonces, ¿a dónde voy yo? En estos últimos 20 años, las cosas que se hicieron fruto de pacto. Por ejemplo, la reforma tributaria del gobierno de Aylwin se logró en un viaje incluso fuera de Chile, donde participaba el empresariado. ¿Para qué hablar del pacto Longueira-Lagos? Entonces, nosotros vemos que se necesitaron grandes acuerdos y lo que queremos es incluir a todas las fuerzas. Si no hay acuerdo entre los que invitamos a este pacto, lo lógico es someterle las distintas alternativas, Ricardo, incluyendo una asamblea constituyente al plebiscito. Yo me imagino a Ricardo Israel sentado en La Moneda, convocándolos a todos a La Moneda. ¿Tú ves voluntad más allá de eso? ¿Tú cómo crees que, o cómo ves hoy día que sería la respuesta? Porque hay cierto grado de polarización importante en algunos sectores. Pero lo que pasa ¿Con qué? ¿Qué carta de presentación? ¿Qué es lo que dicen en la presentación? ¿Invito a qué? Hay 2 niveles de polarización. Tú ves un ambiente muy crispado entre la élite política, pero no hay ningún estudio serio que muestre que Chile está en una situación de que alguien quiere tirar el mantel de la mesa y volver a la polarización de la cual estábamos conversando. Lo que hay esencialmente es la necesidad de corregir el modelo, sus injusticias, sus demasías, y por eso nosotros, por ejemplo, proponemos, todo lo que yo te hablo significa cambio de la Constitución. Si nosotros todo lo que yo te hablo, cambiar la parte política, que casi no ha sido modificada desde lo que dejó Pinochet, y la parte económica. Porque en economía las constituciones tienen que ser neutrales y aquí están comprometidas con un sistema. Y nosotros queremos un Estado protector de la infancia y de la tercera edad en vez del Estado subsidiario, porque Chile sufrió un cambio demográfico que no se arregla en un par de generaciones, a no ser que haya un rol muy activo por parte del Estado. Ricardo, ¿deja la vuelta? ¿Esa pregunta? ¿Te parece? Me parece. Pausa. Muchas gracias. Ya volvemos con la pregunta de Fernando Villegas, aquí en Torre del Centro.